Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Por las noches se puede observar una mujer esbelta, cubierta por un velo blanco y llamando a sus hijos con un grito desgarrador. Así la describen distintas versiones de La Llorona, que es una figura mitológica cuya leyenda nació en México y se desarrolló por todo el continente norteamericano, con presencia hispana. La Llorona incluso ha llegado a los cines, pero más allá de lo que cuenta la película de terror, la historia de esta figura tiene algunos secretos. Pero todo esto no es relevante sin una historia que contar. Mi nombre es José Llamas y te presento La Llorona reclama su alma. Este es un relato basado en hechos reales de Juan Castillo de Tampico, Tamaulipas, y esta historia fue escrita por mi amigo Eclipse, Rey de los Mares. El río Támesis es una gran fuente de empleo para muchas personas que se dedican a la pesca, pero así como da trabajo, también da leyendas y misterios que cuenta la gente en aquella ribera, ya que por mucho tiempo se han aparecido personas ahogadas misteriosamente, y sus almas se dice que aún penan por la orilla de ese río. Así fue como en el año de 1987, cuando apenas yo tenía 9 años. Aún lo recuerdo. Estaba escuchando a los vecinos platicar con mi mamá, que si en la noche habían escuchado a La Llorona. Así que me dio un poco de miedo, pero por primera vez pensaba que querían asustarnos para no salir a jugar tan noche. Nosotros vivíamos cerca de la orilla del río Támesis. A un lado vivían mis tíos, y también con ellos un primo, Ponchín, con quien jugaba fútbol, y los amigos de nosotros también, a la orilla de aquel río. Nosotros vivíamos en un segundo piso, y desde mi recámara se miraba la orilla del río, en donde yo veía los botes. Ahí dormía, con mi hermano Luis, que era mayor que yo, y mi hermano Abraham, que tenía 5 años de edad, y era menor que yo. Fue mi hermano Luis quien me dijo: «Mira, Juan, ven a ver quién es esa señora que camina por la orilla del río». Para mi sorpresa, era una mujer que estaba vestida de blanco, con su cabello negro y lacio hasta media espalda, pero se veía como si flotara en el aire. Nos dio mucho miedo y estábamos observándola desde la parte de abajo de la ventana, pero solo le veíamos la espalda, mas no gritaba nada ni decía nada. Se subió a una lancha que se llamaba La Aventurera, que era de un vecino de nombre Lalo. Él era jaibero y aparte trabajaba de velador en el mercado de La Puntilla. Y se fue hasta la proa de esa lancha, para ahí desaparecerse con lo negro de la noche. Al amanecer le dijimos a mi mamá lo que habíamos vivido y lo que habíamos visto. En ese momento nos regañó diciéndonos que no anduviéramos viendo esas cosas, que eran malas y que nos podíamos morir. Más miedo me dio al ver que mi madre estaba muy seria diciéndonos eso. Ese día, ya por la tarde, era la plática de todos nuevamente en el vecindario, que si en la noche se había visto y que si la habían escuchado a La Llorona. Cayó la noche y nos fuimos a dormir. Eran como las 12 de la noche cuando mi hermano Luis me fue a despertar, que ahí andaba una vez más La Llorona. Apenas nos íbamos a asomar por la ventana cuando se escuchó un lamento. Acompañado después de unos aullidos de perro, así que nos regresamos a la casa, y mi madre fue por nosotros para sacarnos de ahí. Nos llevó a su cuarto, ya que ella también la había escuchado. En la tarde jugábamos la clásica cascarita del partido de fútbol con mi primo Ponchín y unos amigos, y mi primo pateó la pelota muy fuerte, y en ese momento se fue al río. Se le empezó a llevar la corriente hasta la mitad de ese río. «Ve por ella», se le dijo a mi primo. «Pídele la lancha a la aventurera, al vecino Lalo». Así que le fuimos a gritar para que saliera, pero como no contestaba, Ponchín la desamarró y se subió, y me dijo: «Ven, ayúdame a remar». Pero recordé que ahí se había subido La Llorona en las noches atrás, y me dio mucho miedo. «No, hombre, estás loco, ahí se subió La Llorona». «¡Ja, marica!», me dijo, y empezó a remar solo hasta llegar a donde estaba la pelota, pero al agacharse por ella, vimos claramente
cuando se maromeó y se cayó de la lancha al río. En ese momento empezó a manotear como si no supiera nadar bien, y empezaron los gritos de desesperación. Lograba arañar un poco la lancha, pero ésta se movía. En ese momento salió el vecino Lalo y vio lo que estaba pasando, así que desató otra lancha y remó rápidamente hasta alcanzar a mi primo. Él extendió el remo y él se sujetó. En ese momento lo subió de nuevo a la lancha, ya que se lo trajo hasta la orilla, y estaban mis papás, mis tíos y todos los vecinos. Ya saben, la clásica regañada a todos. Pero bueno, ese día, gracias a Dios, no pasó nada, más que un buen susto para mi primo. Pero al amanecer del día siguiente, era muy temprano cuando fueron a tocarle la puerta a mi mamá. Era una vecina, para darle la triste noticia de que el vecino Lalo había muerto. Lo habían encontrado ahogado en el río. Mi tío fue a verlo y acompañar a la vecina, la esposa de don Lalo. Comentaron que cuando lo sacaron, tenía sus facciones, que antes de morir había tenido mucho miedo y terror, aunque los periódicos dijeron que había muerto de un infarto y que después de eso cayó al agua. La gente de aquí comenta que se lo llevó la Llorona, esto por haberle quitado el alma de mi primo Ponchín de las manos, el cual ya era de ella, y mi vecino Lalo pagó con la suya. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero acerca de la Llorona se cuentan muchísimas cosas más, incluso desde el corazón de México hasta Estados Unidos. Esta leyenda tiene ramificaciones que la adaptan a cada contexto, como suele suceder con todas las leyendas urbanas. En algunas zonas se supone que es una mujer y que lleva un vestido blanco y que se aparece en las zonas como los ríos, lagos o manglares, aunque en otras historias la mujer se aparece en lo solitario, donde hay cruces de caminos o que cortan con el desierto. Sea como fuere, el desgarro por sus hijos perdidos siempre está ahí presente, ese grito que aterra de tan solo escucharlo. No solo a la distancia, sino también con el tiempo la figura de la Llorona se ha ido adaptando a cada época. Incluso se dice que hay relatos prehispánicos en que la vinculan con los dioses aztecas, y la historia que se cuenta en los cines fue adaptada a nuestro tiempo. Para ser exactos, la Llorona viaja a Los Ángeles en 1973, y la película cuenta que la historia es la de Ana, una trabajadora social y madre soltera, viuda que lucha para compaginar sus dos papeles a la vez y que intenta recuperarse de la pérdida de su marido. Ana es una mujer escéptica que trabaja al servicio de la ciudad y de creyentes, así que se ha visto obligada a lidiar con un montón de fantasmas y de supersticiones, pero también le acechan sus propios demonios cuando la llaman a la casa de Patricia Álvarez, que se encuentra a sus dos hijos pequeños encerrados en un armario. Ana cree que la madre aterrorizada los ha encerrado ahí y lo interpreta como una señal peligrosa de maltrato. Y aunque Ana está decidida a conseguir para Patricia la ayuda que necesita, su principal inquietud es la seguridad de esos niños. Pero Ana es consciente del enorme peligro que se enfrenta, ya que internan a la madre en un centro psiquiátrico y ponen a los niños bajo la protección del gobierno. No tiene ni idea de lo que está a punto de desatar, ni la devastación que causará. En plena noche, un grito inquietante abre el paso a los pasillos del refugio infantil donde duermen aquellos dos niños. Cuando sacan los cuerpos de los niños del río, su angustia de madre le acecha y le echa la culpa a Ana, pero le hace una misteriosa advertencia. La Llorona se ha apoderado de tus hijos, pero los siguientes podrían ser los de Ana. Cuando cae la noche, sus hijos escuchan los horripilantes gritos de la mujer llorando. Es entonces cuando Ana se ve obligada a enfrentarse a la realidad de las palabras de Patricia. Ese espíritu legendario está cazando niños en Los Ángeles y sus propios hijos pequeños son su presa. Para mi gusto, creo que son mejores las leyendas que nos cuentan ustedes que la película. Si te ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.